Paloma Blanca de la Paz. Las 7 actitudes de Ester que salvaron a todo un pueblo. Prólogo. El destino de un pueblo en riesgo. En el vasto imperio persa, bajo el reinado del poderoso rey Asuero, estaba a punto de firmarse un decreto silencioso y mortal. Amán, el ambicioso primer ministro, había convencido al rey para que ordenara el exterminio de todos los judíos repartidos por las 127 provincias del imperio. La fecha había sido sorteada, el día 13 del mes de Adar. Nadie, excepto unos pocos en la corte, sabía que la joven reina Ester, elegida por su belleza entre todas las vírgenes del reino, era judía. Su primo Mardoqueo, que la había criado como a una hija, le suplicó que intercediera por su pueblo. Pero acercarse al rey sin ser llamado era un riesgo de muerte. Ester, sin embargo, no era una mujer común y corriente. En medio del miedo y la incertidumbre, tomó 7 acciones que cambiarían el curso de la historia. 1. El valor de escuchar la voz de Dios en medio del silencio. La noticia del decreto llegó a Ester a través de Mardoqueo, quien, vestido de cilicio y de ceniza, lloró a las puertas del palacio. Envió un mensaje urgente. No creas que, por estar en palacio, escaparás más que cualquier otro judío. ¿Quién sabe si fue por un momento como este que te convertiste en realeza? Ester podría haberlo ignorado. Después de todo, ella era la reina, protegida por los muros del palacio. Pero algo en su corazón la hizo detenerse y reflexionar. Ella no buscó primero el consejo humano, sino que silenció su alma para escuchar la voz de Dios. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre Susa, Ester oró en secreto pidiendo sabiduría. Comprendió que su posición no era casual. Dios la había puesto allí con un propósito. Lección: antes de actuar, Ester buscó la dirección divina. La verdadera valentía comienza cuando nos detenemos a escuchar a Dios en medio del caos. 2. La humildad de reconocer tu dependencia. Ester no era una guerrera. No tenía ejército ni influencia política más allá de su título. Pero sabía una cosa: sola no podría salvar a su pueblo. Ella envió una respuesta a Mardoqueo. Ve, reúne a todos los judíos que están en Susa y ayuna por mí. No comas ni bebas durante 3 días y 3 noches. Yo y mis siervos también ayunaremos. Luego iré al rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, perezco. No confiaba en su propia belleza ni en su inteligencia. Reconoció que necesitaba la intervención divina y el apoyo de su pueblo. Durante 3 días, los judíos de toda Susa ayunaron y clamaron a Dios. Ester, aunque era reina, se colocaba en la misma situación de dependencia que los más humildes. Lección: la humildad nos hace comprender que no importa cuán altos estemos, todavía necesitamos a Dios y a los demás. 3. La audacia de arriesgar la vida por los demás. Llegó el tercer día. Ester se vistió con sus mejores ropas reales, pero su corazón latía rápido. La ley era clara: cualquiera que se acercara al rey sin ser llamado sería asesinado a menos que el rey le extendiera su cetro de oro. Caminó por los pasillos del palacio. Cada paso resonaba como un tambor de guerra. Los guardias la observaron. Cuando llegó al trono, el rey miró hacia arriba. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Por un momento eterno, Asuero no movió un músculo. Luego, lentamente, extendió el cetro. Ester respiró hondo. Lo había arriesgado todo. ¿Qué quieres, reina Ester? Hasta la mitad de mi reino te daré. Lección: a veces, salvar vidas requiere que pongamos en riesgo la nuestra. La verdadera fe no es pasiva, ella actúa, incluso cuando el miedo grita que se retire. 4. La sabiduría de actuar estratégicamente y no por impulso. Ester podría haber gritado en ese mismo momento: «Oh rey, estamos condenados a muerte. Amán es un traidor». Pero sabía que las palabras apresuradas podían costar vidas. En cambio, invitó al rey y a Amán a un banquete. «Ven hoy, oh rey, y tú también, Amán, al banquete que he preparado». Amán, lleno de orgullo, no sospechaba nada. El rey, halagado, aceptó. En el banquete, Ester aún no ha revelado su petición. En cambio, los invitó a un segundo banquete al día siguiente. Mientras tanto, Dios estaba trabajando detrás de escena. Esa misma noche, el rey, al no poder dormir, les pidió que leyeran las crónicas del reino.
Fue entonces cuando descubrió que Mardoqueo le había salvado la vida años antes, exponiendo una conspiración, pero nunca fue recompensado. Lección: Dios honra a quienes actúan con prudencia. A veces la victoria no llega mediante la fuerza, sino mediante la sabiduría de esperar el momento adecuado. 5. La paciencia de esperar el tiempo de Dios. En el segundo banquete, el rey repitió: ¿Cuál es tu petición, reina Ester? Será concedida. Esta vez Ester no dudó. Con voz firme pero emotiva, dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si al rey le parece bien, pido que me sea concedida mi vida y la vida de mi pueblo. Porque yo y mi pueblo fuimos vendidos, para ser destruidos, asesinados y aniquilados. El rey, furioso, preguntó: ¿Quién se atrevió a hacer tal cosa? Ester señaló a Amán. El adversario y enemigo es este malvado Amán. Amán, aterrorizado, se arrojó a los pies de la reina suplicando clemencia. Pero ya era demasiado tarde. El rey, disgustado, ordenó que lo colgaran en la misma horca que Amán había preparado para Mardoqueo. Lección: Dios actúa en el momento adecuado. Ester no forzó la situación, esperó hasta que todas las piezas estuvieron en su lugar. 6. La justicia de no vengarse, sino buscar la restauración. Con Amán muerto, Ester podría haber dejado de hacerlo. Después de todo, el mayor enemigo de los judíos había sido eliminado. Pero ella sabía que el decreto de exterminio seguía vigente. Se acercó nuevamente al rey, llorando a sus pies, rogándole que revocara la orden. El rey, sin embargo, explicó que una ley persa no podía ser derogada. Pero les dio permiso a Ester y Mardoqueo para emitir un nuevo decreto: los judíos podían defenderse. Mardoqueo, ahora ascendido a primer ministro, envió mensajeros a todas las provincias, autorizando a los judíos a armarse y resistir cualquier ataque. El día señalado, en lugar de una masacre, los judíos triunfaron sobre sus enemigos. Pero Ester no permitió venganzas innecesarias. Se aseguró de que solo quienes los atacaran fueran castigados. Lección: la verdadera justicia no es venganza, sino restauración. Ester buscó proteger, no destruir. 7. La gratitud que transforma la victoria en legado. Después de su victoria, Ester y Mardoqueo establecieron la fiesta de Purim, una celebración anual para recordar cómo Dios había liberado a los judíos de la destrucción. Ester no olvidó de dónde venía. Incluso como reina mantuvo su identidad y su fe. Ella no se dejó corromper por el poder, sino que usó su posición para honrar a Dios y servir a su pueblo. Años más tarde, cuando Ester y Asuero ya no estaban en el trono, todavía se contaba la historia de su valentía. Una mujer que podría haber permanecido en silencio decidió actuar. Una reina que podría haberse escondido decidió levantarse. Y gracias a eso, todo un pueblo fue salvo. Lección: la gratitud transforma las victorias fugaces en legados eternos. Ester no se guardó su historia para sí misma, ella lo convirtió en testimonio de fe para todas las generaciones. Epílogo: el poder de una vida dada. Hoy, milenios después, el libro de Ester todavía se lee en las sinagogas durante Purim. Los niños se disfrazan de la reina Ester y recuerdan que Dios usa a personas comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias. Ester no tenía superpoderes. Ella no era una guerrera ni una profetisa. Era una huérfana que se convirtió en reina, una mujer que decidió obedecer cuando todo parecía perdido. Sus 7 actitudes: escucha de Dios, humildad, audacia, sabiduría, paciencia, justicia y gratitud, no fueron grandes gestos, sino elecciones diarias de fe. Y así fue como una mujer salvó a todo un pueblo. Paloma blanca de la paz, porque si ahora permaneces en completo silencio, de otro lugar surgirá ayuda y liberación para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si a esta hora has llegado a este reino. Ester 4 y 14. Fin. Me gustaría alguna adaptación o enfoque específico en esta historia. Oria, puedo ajustar el tono, agregar más detalles históricos o profundizar en algunas de las actitudes. La corte de Susa hervía de murmullos cuando Ester entró en el salón del trono sin haber sido citada. Los eunucos bajaron la vista, las concubinas contuvieron la respiración entre las columnas de mármol y los guardias persas, con sus lanzas doradas, tensaron los músculos como si el propio aire se hubiera convertido en una amenaza. Solo el rey Asuero, sentado bajo el dosel púrpura, no la vio de inmediato,
estaba absorto en los mapas de batalla extendidos sobre la mesa de ébano, trazando con sus dedos el camino de las legiones que marchaban para aplastar a los judíos. Avanzó, sus pies descalzos se hundieron en los tapices de seda, su vestido de lino blanco, una prenda de súplica, se arrastraba como una sombra. No llevaba corona en la cabeza, ni joyas, ni el perfume de nardo que anunciaba su presencia. Solo el olor a ceniza, que había impregnado su piel desde que ayunó durante 3 días, rezando al Dios que no dijo en voz alta. Asuero miró hacia arriba. La luz de las antorchas se reflejaba en el anillo que brillaba en su mano, el mismo que, en un gesto de borracho, había firmado el decreto de exterminio. Su rostro, una vez sonrojado por el vino, palideció. Nadie, ni siquiera la reina, se atrevió a acercarse sin permiso. La ley era clara, la pena era la muerte. Pero Esther no miró al trono. Ella miró más allá de él, como si viera algo que los demás no podían ver. Y cuando finalmente habló, su voz no temblaba. Mi señor y mi rey, dijo, inclinándose lo justo para no romper el protocolo, pero sin arrodillarse. Si he hallado gracia ante vuestros ojos, y si al rey le parece bien, que vengan hoy el rey y Amán al banquete que os he preparado. Un silencio. Los cortesanos intercambiaron miradas de incredulidad. Amán el agageo levantó la cabeza como un lobo que olfatea una presa, con los dedos apretados sobre su cetro de plata. Conocía el juego, una invitación real era una trampa o un honor, y solo el tiempo revelaría cuál. Asuero, sin embargo, sonrió. El capricho le divirtió. Con un gesto, despidió a los consejeros y ordenó a Amán que lo acompañara. Que la reina sea obedecida, declaró, mientras los sirvientes corrían a preparar el banquete. Pero Esther no le devolvió la sonrisa. Mientras el rey y su favorito caminaban delante de ella, ella cerró los ojos por un momento y susurró palabras que solo el viento podía llevar. El banquete fue un espectáculo de opulencia, platos dorados llenos de granadas e higos, vino de Tiro servido en copas de cristal, bailarines nubios que se movían como serpientes al son de las arpas. Amán, ebrio de poder, se jactaba a gritos de las riquezas que había acumulado, de las tierras que el rey le había dado, de la horca de 50 codos que ya había mandado levantar para colgar a Mardoqueo, el judío testarudo que se negaba a inclinarse. Esther escuchó, sus dedos jugueteaban con el borde del vaso sin tocarlo. Esperó hasta que Asuero, ya harto de las alabanzas y del vino, se recostó en el diván de raso y preguntó, con la impaciencia del hombre acostumbrado a que se le concedieran sus deseos. ¿Cuál es tu petición, reina? Te daré hasta la mitad de mi reino. Ella miró hacia arriba. No había prisa ni desesperación en su voz. Solo una certeza que parecía venir de mucho más allá de ella misma. Mi petición es mi vida, dijo. Y la vida de mi pueblo. La risa de Amán se congeló en el aire. Asuero frunció el ceño, confundido. ¿Qué gente? ¿Qué amenaza? Esther respiró hondo. Lo era ahora. No había vuelta atrás. Fui vendido como esclavo, mi señor, pero el rey me eligió entre muchos. Nunca revelé mi origen, porque no era necesario. Pero soy judío. Y el decreto que el rey firmó, por sugerencia de este hombre, aquí sus ojos se volvieron hacia Amán, fríos como espadas, sentencia a muerte no solo a mí, sino a cada niño, cada anciano, cada mujer de mi pueblo. Desde los confines más lejanos de la India hasta Etiopía. El pasillo pareció inclinarse. Amán palideció y sus manos sudorosas se aferraron a los brazos del trono. Conocía la furia del rey, su volatilidad. Una palabra equivocada. Un gesto torpe y su cabeza rodaría por el suelo antes de que pudiera suplicar clemencia. Asuero se levantó tan bruscamente que la mesa tembló. Su cara estaba roja, las venas de su cuello resaltaban. ¿Quién se atreve a tocar a mi reina?, rugió. ¿Dónde está el hombre que se atrevió a tramar esto? Amán intentó hablar, pero de su garganta solo salió un sonido gutural. Extendió la mano, no en señal de súplica, sino para agarrar a Esther, como si pudiera silenciarla. ¿El rey vio? Todos lo vieron. Ya está aquí, dijo Esther sin retroceder. El oponente. El enemigo. Los guardias no necesitaban órdenes. En cuestión de segundos, Amán fue arrastrado fuera, sus gritos ahogados por el eco de pasos que lo llevaban a la horca que él mismo había preparado. Asuero, sin embargo, no miró hacia la puerta.
Sus ojos estaban fijos en Esther, y por primera vez, vio en ella no solo una mujer hermosa, sino algo mucho más peligroso, una reina. Escribe otro decreto, ordenó con voz ronca. Dejemos que los judíos se defiendan. Que tengan derecho a portar armas. Y que este día, señaló el calendario de marfil en la pared, sea recordado no como una masacre, sino como una victoria. Esther bajó la cabeza. No en sumisión, sino en gratitud. Porque lo sabía, la verdadera batalla no se ganaba con espadas, ni con intrigas palaciegas. Se ganó mucho antes, en las noches de ayuno, en las lágrimas derramadas sobre las piedras del templo destruido, en la elección diaria de confiar cuando todo parecía perdido. Y cuando el nuevo decreto fue sellado con el anillo del rey y los mensajeros partieron a caballo hacia las 127 provincias del imperio, Esther regresó a sus aposentos. Allí, frente a la ventana abierta a la noche, encendió una pequeña lámpara de aceite. No era una antorcha para encender un ejército. No era un faro para guiar a los barcos. Era solo una llama. Pero a veces, una llama basta para cambiar la historia. La lámpara parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre las frías paredes de mármol. Afuera, los vientos primaverales sacudían las palmeras del jardín real, llevando consigo el murmullo de Susa, una ciudad que aún no sabía que había escapado de su propio fin. Esther observó la llama durante un largo momento, como si pudiera ver en ella no solo el presente, sino también el futuro, un futuro que ahora se extendía más allá de esos muros, más allá de esos días de terror. No escuchó la puerta abrirse. Solo notó la presencia de Mardoqueo cuando su sombra, alta y curvada por la edad, se proyectó en el suelo. El hombre que la había criado como a una hija ya no vestía el cilicio que había usado de luto, pero su ropa aún tenía la sobriedad de alguien que había conocido el peso de la desesperanza. Se acercó en silencio, como siempre lo había hecho en los años en que Esther era solo Hadassah, una huérfana judía a su cuidado. El rey te dio el cetro de oro, dijo con voz áspera, pero no sin una nota de algo que podría ser orgullo. Y tú, hija mía, extendiste tu mano no para salvarte a ti misma, sino para salvar a un pueblo. Esther no se dio vuelta. Sus dedos, delgados y pálidos, ajustaron ligeramente la mecha de la lámpara, como si temiera que el viento la apagara. No fui yo, respondió. Era él. Siempre lo fue. Mardoqueo no discutió. También conocía el precio de las palabras atrevidas y el valor del silencio. Por un momento, ambos quedaron así, unidos no por la sangre, sino por algo más antiguo, la memoria de un Dios que no abandonó a los suyos, ni siquiera cuando ellos lo olvidaron. Afuera, en las calles, ya empezaban a aparecer los primeros signos de cambio. Los sirvientes de palacio, que horas antes habían temblado al pasar ante las habitaciones de los nobles persas, ahora susurraban entre ellos con un alivio que rayaba en la incredulidad. Los judíos de Susa, que se habían reunido ayunando y llorando, salieron de sus casas con rostros todavía tensos, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Había una chispa en ellos que no había estado allí el día anterior. Esther finalmente se volvió hacia Mardoqueo. Sus ojos, oscuros como la noche al otro lado de la ventana, reflejaban la llama de la lámpara. ¿Y ahora?, preguntó, no por duda, sino porque sabía que la victoria no era un punto final, sino una puerta. Mordecai sonrió, un gesto raro que arrugó aún más las comisuras de sus ojos. Ahora, dijo, vivimos. Y lo recordamos. Y así, en los días siguientes, la historia empezó a tejerse de otra manera. Los decretos se leyeron en las plazas, y donde antes había miedo, ahora había un murmullo de esperanza. Los judíos, que durante tanto tiempo habían sido extranjeros en su propia tierra, levantaron la cabeza. No por arrogancia, sino porque, por primera vez en años, podían respirar sin el peso de la sentencia colgando sobre sus cuellos. Esther, sin embargo, no estaba contenta con ser simplemente la reina que salvó a su pueblo. Sabía, con una sabiduría que provenía de más allá de ella misma, que la verdadera batalla no había terminado. Se necesitó más que un edicto real para curar las heridas de una nación dispersa, más que un partido para borrar la memoria del exilio. Así que en los meses siguientes, mientras el rey Asuero se perdía en sus festines y cacerías, ella trabajó en silencio. No con espadas, ni con intrigas, sino con algo mucho más poderoso, la paciencia de quien planta una semilla sabiendo que no verá el árbol, pero confiando en que algún día dará frutos. Y la lámpara siguió ardiendo.
ya no estaban escondidos en los aposentos de la reina, sino multiplicados, en cada hogar, en cada sinagoga reconstruida, en cada corazón que se atrevía a creer que, incluso en la oscuridad, la luz podía vencer. Porque una llama, después de todo, no existe por sí misma. Existe para transmitirse.